Señores, en el video de hoy voy a estar reseñando Nautica Voyage o la famosa Mata Nichos. Vamos a averiguar si es tan buena como dicen. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y en el día de hoy vamos a estar reseñando una fragancia que muchos de ustedes me pidieron que reseñara por la reputación que ha tomado durante el tiempo en la comunidad. Es una fragancia que salió en el 2006. Yo me acuerdo que mi padre la tenía dentro de su colección cuando yo apenas estaba comenzando a indagar en el tema, y es Nautica Voyage o Nautica Voyage, la Mata Nichos. Creo, me corregirán en los comentarios si no estoy mal, algún reseñador hizo algún video o la reseñó o dijo algo diciendo como que a la esposa o a la novia o algún familiar, o no sé si las mujeres de la oficina, no estoy enterado de en qué video fue, dijo que no les gustaban las fragancias de alta perfumería o de nicho que usaba, y que con esta fragancia sí le daban cumplidos y, mejor dicho, era una fantasía. De ahí se supone que salió la Mata Nichos. Entonces, en primer lugar, en mi experiencia, si ustedes dicen, Alejandro, ¿es la Mata Nichos?, les voy a responder al final del video. Por el momento vamos a empezar con Nautica Voyage, este lanzamiento del 2006, perfumista Maurice Rochelle. Es el mismo perfumista de New Harlem, de Bond No. 9, que es una fragancia que huele como a café, muy rico, muy sexy, como a capuchino. Es lo mismo que Roche Asman, pero Roche Asman es del mismo perfumista, pero de bajo costo. Una fragancia que me encanta. Entonces tiene como su estilo sexy, como un almizcle sexy que aplica en esta fragancia. Entonces se nota por ahí como por dónde va la cosa. Ahora, esta fragancia es fresca, ¿no? La presentación que están viendo en este instante son 100 mililitros concentración Eau de Toilette. Y esta fragancia yo la conseguí en Encanto Perfumería y la conseguí en una promo. Si uno compra una sola botella, el precio es completo, que tiene estandarizado en el catálogo. Si compran dos, le hacen descuento. Si compran tres, le hacen más descuento. Y yo caí en la tentación y estoy bastante feliz porque conseguí Norte 83 y conseguí Heritage, que las dos me han gustado muchísimo y próximamente voy a estar reseñando para ustedes. Estoy esperando a que llegue nuevamente en stock la versión Sport, porque es una fragancia que al parecer es deliciosa, y voy a estar haciendo la super reseña de toda esta línea. Entonces les voy a dejar el link de Encanto en la parte de la descripción para que la puedan comprar de forma confiable, donde yo la compré acá en Colombia. Y ahora, bueno, ¿a qué huele esta fragancia? Esta fragancia es una fragancia floral, frutal almizclada para hombres. Sí, señores, es un bestseller, y si son hombres que dicen a mí no me gusta oler a flores y tienen esta fragancia, se están contradiciendo completamente. ¿Por qué? Porque esta fragancia huele a flor de loto. Huele un montón a flor de loto. Huele un montón a flor de mimosa con manzana verde ácida y un almizcle sexy, sexy, sexy de fondo. Claro, esta flor de loto y esta flor de mimosa puede que no huelan a peony, puede que no huelan a, yo que sé, ylang, puede que no huela a jazmín, y que huela femenino, pero es una fragancia absolutamente floral, súper floral, frutal, y ese loto con mimosa tienen este toque acuático, como aguado, como verde, como a pepino. Hay gente que dice que les huele como a pepino verde jugoso, o que les huele como a mí me huele un poco como a la parte verde del melón. Hagan de cuenta, la parte verde jugosa del melón exprimida, ese jugo con un montón de manzana verde ácida. Es muy verde esta fragancia, aromática, y de fondo tenemos un almizcle muy sexy. Este perfume es una fragancia que yo recomiendo para hombres. Tiene flores, pero no huele femenino. Es una fragancia para hombres, adolescentes, de 17 en adelante. Digamos que es una fragancia para clima cálido. No la usaría, digamos que en clima frío se puede usar, claro, la pueden usar, se pueden bañar en ella para tratar de proyectar, pero se va a desperdiciar. Sí van a oler un poco cuando les dé calor, pero se va a desperdiciar un poco, entonces preferiría no. Clima cálido y templado, uso diurno. Por la mañana, apenas se levantan, se bañan, desayunan y van a salir, se la ponen. Yo les recomiendo aplicar antes de salir porque el desempeño no es muy bueno. Antes de salir se la ponen y salen
Esto es para el diario, casual o deportivo, informal. Para todo lo que sea informal. Entonces, si tienen que ir formales a la oficina, no se lo recomiendo. Es para ir al colegio, a la universidad, al gimnasio, para salir a comprar un par de cosas a la tienda, para ir a almorzar o a brunch o a algún asado, algo en lo que quieran oler a hombre. Huele como a gel de ducha, huele como a desodorante, huele masculino, huele fresco, huele limpio. Es un aroma muy fácil de usar para hombres porque huele, claro, lo han tratado de clonar y hay muchas fragancias que van por este estilo de ADN. Entonces no es un aroma que, o sea, lastimosamente uno no va a oler original. Huele un poco común, lo cual igual no importa porque es un aroma muy específico y la nostalgia que transmite para la gente que lo ha probado desde que salió, igual va a valer la pena. Pero no van a oler único y puede que huelan a otras personas, pero es muy económica. Entonces como que para las ocasiones en las que la usarían en la universidad, en el colegio, para salir de diario, ir a comprar algo a la tienda, les pueden llegar a dar un cumplido si es que los alcanzan a oler. Ahora, desempeño. Nautica Voyage, llevo poco, digamos que máximo 2 semanas usándola y miren por dónde voy. Es una fragancia buena, bonita, barata, pero sí toca sobreaplicar. Es una fragancia que mínimo 8, 10 atomizadas me parece que está bien, no estoy exagerando. No estoy diciendo que sea un perfume que les vaya a tocar reaplicar 5 o 6 veces al día, que sea como un agua de colonia, como un splash. No. Esa fragancia, digamos que con unas 10 atomizadas, por cierto, por la cuestión del video, por salir de la duda, yo siempre estudio las fragancias y siempre voy aplicando más y más y más y más para saber hasta dónde llega a saturar la fragancia. Y no me llegué a saturar, llegué a usar 20 atomizadas. Y la vez que usé 20 atomizadas, literalmente debajo de la camiseta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me puse la camiseta, me puse el saco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y salí inmediatamente del cuarto. Fue la primera vez que recibí cumplidos. De resto es una fragancia que, pues sí, para que se hagan una idea, con 8 o 10 atomizadas dura unas 4 horas en piel o puede llegar a durar 8 horas en ropa. Entonces yo recomiendo aplicarla en ropa, nunca de cerca para no manchar, sino a una buena distancia. Digamos que si pueden aplicar en ropa y en piel, mejor, para que no les toque reaplicar durante el día. Claro que es una fragancia que va a proyectar, yo diría que unas 2 horas. Digamos que proyecta en esta burbuja. No es una fragancia que vaya a proyectar, no es una fragancia que vaya a llenar cuartos, sino es una fragancia para gusto personal, para oler bien. O sea, si se les acercan mucho y los abrazan, que no vayan a oler mal. Ese es el propósito de esta fragancia. Entonces para el gimnasio es perfecta, porque después de esas 2 horas es una fragancia de piel que deja un rastro leve. Le gusta a la gente cuando los abrazan, cosas por el estilo, pero cuando les he preguntado, no les han salido muchos cumplidos legítimos a las personas, para que lo tengan en consideración. Ahora, este perfume, los primeros 15 minutos sí consigue cumplidos, sí consigue, pero no tanto. O sea, no es una fragancia que yo haya dicho, wow, es de las que consigue cumplidos. No, sino salgo a los 15 minutos de habérmela aplicado, pero mejor dicho, los primeros 5 minutos, ni siquiera 15. Y me dicen como, uy, huele rico. Pero tampoco es, wow, qué rico, huele sexy, hueles a hombre. No. Ahora, cuando se los mostré a conocidas, a mis hermanas, a mi madre, una de mis hermanas dijo que olía como a hombre un poco pretencioso. O sea, hay fragancias que huelen a hombre sofisticado, hay fragancias que huelen a hombre con dinero, pero esta dice que huele como a hombre con dinero, pero que se nota que está esforzándose por mostrarlo. Eso siento que le baja puntos, definitivamente. Esa clase de psicología no siento que vaya bien conmigo, no me representa para nada. Entonces, digamos que eso le baja puntos para mí. Pero para las mujeres es un 5 sobre 10 en cumplidos. Digamos que no es una fragancia para conseguir cumplidos, o no es una fragancia para llamar la atención. Pero relación costo-beneficio se me hace que no está mal. Es un 6 sobre 10. Digamos, les pongo un ejemplo, con una fragancia que está aproximadamente el doble del precio. Puede ser Azzaro Chrome. Con esta fragancia necesito unas 10 atomizadas para tener un desempeño que a mí me deje satisfecho. Para tener un desempeño parecido con esta, necesito unas 5 atomizadas. Y esta proyecta más y dura un poco más de tiempo, pero digamos que dura lo mismo. Le voy a bajar el desempeño a esta para que dure lo mismo.
esta voy a necesitar usar 10 atomizadas cuando esta 5. Esta dura el doble y vale el doble. O sea que prácticamente salen al mismo precio. Yo, si me acabara esta fragancia, preferiría ahorrar el doble y comprarme esta en vez de volver a comprar esta. Esa es mi conclusión. Díganme ustedes en los comentarios qué prefieren. Pagar menos pero tener que comprar más seguido y reaplicar durante el día y aplicar mucho. O adquirir una fragancia un poco más costosa o con un mayor valor, porque el costo pues se va a ver retribuido. Entonces yo soy del equipo de ahorrar y comprar un perfume. No estoy diciendo un perfume de nicho costoso, no, estoy diciendo un perfume de mayor calidad y mayor duración, en vez de ya tengo el dinero, tengo poco dinero para este, ya me la compro. Prefiero ahorrar y ponerle un poco de esfuerzo y comprarme esta. Esa es mi opinión. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Entonces, relación costo-beneficio es un 6 sobre 10. Digamos que es una fragancia que me dejó satisfecho, me gusta. Claro que tengo que admitir que no me dejó tan satisfecho desde el lado de mi criterio como reseñador de perfumes, sino más del lado personal. Fue más como olerla y devolverme al pasado y esa nostalgia de haberla olido hace muchos años y poder tenerla y poder olerla. Me gustó más por eso, pero siendo completamente objetivo y viéndola como un producto, siento que se queda corta. Es una fragancia que yo le tengo que poner de calificación final máximo un 7 sobre 10. Es muy buena, es una fragancia que definitivamente para jóvenes del colegio, en la universidad, que están comenzando a darse cuenta de la importancia de oler bien para deleitarnos nosotros, porque si nos deleitamos nosotros se proyecta nuestra buena energía, nuestra personalidad y reflejamos eso y nos dan cumplidos es por cómo estamos desarrollándonos en el ambiente social. Esta es una fragancia que definitivamente le recomiendo a la gente que está empezando en el mundo de la perfumería. No significa que no se la recomiende a personas que llevan mucho tiempo. Es una fragancia que siento que todo el mundo debería tener en su colección por lo económica que es. Pero no se vayan a quejar si no dura mucho, si no proyecta mucho. Es más una fragancia para el diario, súper casual, súper informal, pero es un deleite que todo hombre va a disfrutar en su colección. Entonces, 7 sobre 10 para Nautica Voyage. En mi conclusión, la mata nichos. ¿Es la mata nichos? No. Digamos que las mujeres que me rodean, yo siempre uso fragancias de todo, de catálogo, de alta perfumería, de diseñador gama media, baja, alta, de todo. Y esta es una de las fragancias que simplemente no les llamó la atención, es de las que no me dan cumplidos. En cambio, cuando alternaba entre un día de estas y una fragancia de alta perfumería, como por poner un ejemplo, Délice de Amy Caleff, me bañaban en cumplidos con Délice. Y con esta pasaba absolutamente desapercibido. Entonces, para mi experiencia, no estoy generalizando, sino para mí, no es la matanichos definitivamente. Entonces, como dirían los Mythbusters, mito desmentido, no es la matanichos para mí. Díganme si para ustedes sí lo es. Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye.